podemos estar en este mundo sin ser de este mundo. Nosotros podemos ver el mundo de sufrimiento sin ser de este mundo. Y así podemos colaborar con él. Por eso es que varias veces hace alusión tanto las lecciones como el texto de envíame a los hermanos que están sufriendo, que creen que están sufriendo, envíamelos. Eso es completamente opuesto a lo que dicen por ahí de toda la gente tóxica que se vaya, apártala. No, más bien aquí te está diciendo envíamelos, envíamelos, lo quiero meter en la expiación. Quiero que sepan que son inocentes. Es muy, muy diferente. Es otra vibra total. Es una vibra total. Aunque a todo el mundo le guste excluir, nosotros tenemos que estar centrados. Otra cosa es que, bueno, ahora aquí fíjense que nos dice, a todo aquel que ves, o bien lo ubicas dentro del santo círculo de la expiación, o bien lo dejas fuera, juzgándolo como que merece ser redimido o crucificado. Si lo incluyes dentro del círculo de pureza, descansarás allí con él. Si lo excluyes, te has quedado fuera con él. No juzgues, excepto desde una quietud que no emana de ti. Niégate a aceptar que alguien pueda estar exento de la bendición de la expiación y condúcelo a esta bendiciéndolo. ¿Cómo nosotros podemos meter a alguien en el círculo de la expiación hablando mal de él en nuestra mente? Es que es imposible. O sea, nosotros decimos, ay, lo perdono tan maluco, no se lo merece, pero aquí, o sea, es que no es físico, es mental. Entonces, por eso necesitamos ser honestos con nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Viendo con qué justificamos que no debe estar allí. No nos sintamos mal por hacerlo, porque vivir aquí es aprender. Es aprender a que todos somos inocentes, que es el aprendizaje que nosotros requerimos, ¿correcto? Nosotros, para ser felices, necesitamos aprender que somos inocentes. Y nosotros nos dice que hay un guión en el que nos va a dar infinitas posibilidades para que nosotros aprendamos quiénes somos. O sea, hay un guión escrito perfecto para nosotros. ¿Por qué ahora estamos aquí y no estuvimos antes? Porque antes no estábamos listos. Así de fácil. Antes habíamos pasado por otras cosas. Antes pasábamos por otras cosas, pero no estábamos listos. Varias veces en un curso de milagros dice, estás listo. Pero estás listo ahora, antes no estabas. Estás listo no significa que ya aprendiste, no, es que tienes el potencial para aprender. Ahora, en ese estás listo, ¿qué es lo que segundo nos pide Jesús? Estar dispuesto. Y el estar dispuesto es poner la pequeña dosis de buena voluntad. ¿Y qué me motiva a mí a poner la pequeña dosis de buena voluntad? Que me harté a mi modo, que me estoy recordando que yo he sido un mal maestro de mí mismo y que tiene que haber otra manera. Entonces me harto. Digo, tiene que haber otra manera. Cuando ya estoy listo, se me presenta esa otra manera. Y ahora vengo yo a tener que elegir si estoy dispuesto o no. Tomándolo en cuenta que son mis lecciones, que igual todo el guión por el que yo he pasado ha sido perfecto. Ayer, no el sábado, una persona me pregunta, entonces, no tengo nada que ver con lo eterno. Sí y no. Todo lo que parece pasarnos, nosotros lo escogimos, es parte del guión apropiado para nosotros. Aquí hay cosas que nos van a caer como que pareciera de la nada, pero nosotros está en nuestras manos elegirlas, verlas de una forma o de otra. Si la elegimos ver desde el amor, tenemos que cumplir las condiciones y de eso tiene que ver la luz de la comunicación, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces dice, la santidad tiene que ser compartida. Miren lo que les estoy diciendo. Ahora cuando se me vino a decirles esto porque les dije que el poder de nosotros de forma individual es inmenso, pero el de unidos es mucho más. Entonces dice, la santidad tiene que ser compartida, pues en ello radica todo lo que la hace santa. Ven gustosamente al santo círculo y contempla en paz a todos los que creen estar excluidos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar pendientes cuando alguien, acuérdense que el que está excluido tiene miedo y el que tiene miedo puede ser muy cruel. Si nosotros mantenemos eso en mente, vamos a ser mucho más felices y vamos a estar mucho más en paz. Nos va a ser prácticamente imposible, y se los digo con toda sinceridad, nos va a ser casi completamente imposible tomarnos algo personal. Ven gustosamente al santo circo y contempla en paz a todos los que creen estar excluidos. Este cree que estar excluido, pero este va para acá. Por eso dice, cuidado con decirle al otro que está haciendo algo que tú no harías.
No excluyas a nadie del círculo, porque en él se encuentra lo que tu hermano y tú estáis buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando? La paz y la seguridad. Ven, unámonos a él en el santo lugar de paz, en el que nos corresponde estar a todos, unidos cual uno solo dentro de la causa de la paz. La causa, acuérdense, la ley fundamental del universo nos dice un curso de milagros que es la ley de causa y efecto. Y aquí nos pone la C de mayúscula. Siempre en un curso de milagros, cuando habla de la C mayúscula, está hablando de Dios. Y aquí nos está hablando a nuestra verdad, que solo hay una causa y que solo hay un hijo. Entonces, la causa de la paz es Dios. Esa es la única causa de la paz, esa es el origen de la paz. Entonces, significa que nosotros seguimos estando en la mente de Dios. Pero para reconocer que estamos en la mente de Dios y estar en paz, tenemos que perdonar a lo que nos está sacando de allí, mentalmente. Bueno, entonces, aquí nos habla de las enseñanzas en favor de la verdad y la luz de la comunicación. Nos acaba de hablar del círculo y de la luz de la comunicación. Y dice, tengo yo aquí. Bueno. Sony, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, Ahorita que tú estás mencionando, porque yo lo hago mucho, Dios mío, pues intentaré corregirlo, pero toda la vida he tenido una muy mala costumbre de decir, esta persona me hizo algo, no se merece, como si yo fuera quien sabe qué, que sea mi amigo y yo tomo distancia, bueno, yo te... se cortó. Se cortó, Anita, pero bueno, escuché esto que tú dices, no se merece que sea mi amigo. Nunca es lo que hacemos, sino desde donde lo hacemos. Eso, ¿Ok? Nosotros no es lo que hacemos, sino desde donde lo hacemos. Tenemos que entender que cuando yo digo, este no se merece que sea mi amigo, eso que yo le estoy haciendo a él, que de pronto a él hasta le da igual, me lo estoy haciendo a mí. Porque entonces lo que yo le hago a los demás lo voy a sentir yo. Entonces, cuando yo digo, este no merece ser mi amigo y de pronto sucede, no sé, que una amiga no me está contestando el teléfono o no sé, se fueron a una fiesta y nadie me dijo, yo me voy a empezar a sentir excluido y voy a pensar, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré dicho? Que no sé qué, ya no merezco ser su amigo. O sea, es una cuestión como no nos damos cuenta de por qué nos sentimos como nos sentimos y es porque ya eso se lo hemos hecho al otro. Sin embargo, nosotros sí podemos decir, a ver, ¿sabes qué? Yo sé que es mío, yo sé que es mío, pero yo prefiero estar, o sea, y además es una cuestión lógica. Vamos a suponer que tú dices, hoy lunes me quiero salir a tomar un café con alguien, o sea, me hace falta así como despejar un poquito, me quiero ir a una cafetería, me quiero sentar con alguien a conversar. O sea, obviamente tú vas a escoger con cuál de las personas, de las opciones que tienes, que tú crees que pueden ir, te sientes más a gusto. ¿Ya? Pero no es porque no se merezca ser su amigo. Oye, me la quiero pasar chévere, voy a salir con esta persona. Esta amiga me hace reír o de pronto no tengo ganas de reírme. Mire, yo, por ejemplo, tengo amigas que yo sé que yo cuando voy, desde que llego, lo que voy a hacer es reírme. Y yo a veces lo que me quiero es reír y reír y reír. Ay, ya, yo sé a quién voy a buscar. Hay momentos de que de pronto dices, ay, como filosofar, voy a buscar voy a decirle a tal persona que venga y me pongo a filosofar, sin culpa de ningún tipo. ¿Entiendes? Es una cuestión de preferencias. Ahora, si es como por un castigo, ese castigo me lo estoy haciendo a mí. O sea, yo no tengo que los demás elijan por mí con quién yo voy a estar. Yo elijo yo. Y a veces no nos da tiempo de estar con todo el mundo. Entonces, como no nos da tiempo de estar con todo el mundo, escogemos con quién queremos estar, pero sin culpabilidad, sin... Y eso, es como si estuvieras castigándolo y te vas a sentir castigada muchas veces. Cuando nosotros excluimos, desde el juicio, desde el juicio culposo nos vamos a estar sintiendo excluidos desde el juicio culposo. Entonces, vamos a ver eso que estamos dando donde parece que lo estamos recibiendo. Me agarras la idea. Bueno,
Ahora se me venía algo, lo anoté aquí y buenísimo que Anita hizo esa pregunta porque me dio el tiempo de acomodar esta idea. Miren, en esta parte que se habla a la luz de la comunicación, nos está hablando, quiero que recordemos algo, que Helen Schucman era psicóloga, ¿verdad? Y Bill Tedford también. Entonces, en la psicología se utiliza mucho el término de disociación y ellos estaban estudiando en esa época mucho lo que era la disociación. Estaban haciendo una investigación acerca de eso. Y entonces Jesús les estaba hablando en términos de que ella no tuviera tanta resistencia, que pudiera entender para poderle explicar esto. Y el punto es que aquí en la luz de la comunicación nos va a hablar de lo que es la disociación. Y yo medio voy a explicarlo cómo se ve en un curso de milagros, porque es muy importante para que sepamos realmente qué es lo que hace Jesús y el Espíritu Santo. Como ya hemos hablado, la verdad no puede ser eliminada. Que nosotros somos el Hijo de Dios y que seguimos estando de Dios, eso no se puede eliminar. El ego tuvo la estrategia de ocultar esa verdad y la oculta atrás del miedo, atrás de la separación, atrás de la idea de pecado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice, a ver, vamos a imaginar que esta es nuestra vista, ¿no? Entonces en esa vista nos ponemos aquí enfrente y vemos el miedo, que es lo que normalmente vemos, ¿no? El miedo, la tristeza, la culpa, esto no debe ser así, cosas por el estilo, angustia, ansiedad. Vemos aquí y nunca nos imaginamos que detrás de eso está la verdad. Pero entonces el ego tiene una idea bien interesante. Como no quiere que nosotros miremos de frente ese miedo, nos dice que es horrible y lo proyecta. Entonces nosotros nos pasamos atendiendo los efectos de ese miedo en vez de mirarlo de frente. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es lo siguiente. Dice, entrégame el miedo. O sea, tú atrévete a mirar el miedo. Entrégamelo. Y yo te lo voy a poner uno al lado del otro. Yo te voy a poner la percepción santa al lado de tu percepción equivocada. Y entonces al ponerla de esa manera, la percepción verdadera tiene tanta luz porque proviene de la comunicación de lo que Dios sabe sobre nosotros, que va a esta percepción equivocada, va a deshacer lo que no es real y de allí lo que pueda haber amoroso lo va a seguir sosteniendo. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, muéstrame el miedo. O sea, el miedo, como que nosotros por descarte es lo que vemos, ni nos imaginamos qué es lo que hay atrás del miedo, que lo que hay es mucho amor. Entonces el Espíritu Santo lo que dice es, muéstrame el miedo, muéstrame el miedo. Y cuando me lo muestras, lo puedo sacar de esa disociación y ponértelo al lado. Y vamos a mirar las dos opciones cara a cara. Eso es lo que no quiere el ego. Porque cuando se lleva el miedo al amor, la oscuridad a la luz va a disolver lo que es oscuridad, porque la oscuridad es un invento, no tiene características propias. Entonces, la luz de la comunicación. La jornada, fíjense, perdona, los pensamientos de miedo son pensamientos donde no hay comunicación con Dios. ¿Vale? Son solo pensamientos, no son reales, pero no tienen la luz de la comunicación. Los pensamientos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la facultad de ver lo irreal, pero saber que es irreal. ¿Por qué? Porque es la luz de la comunicación con el Padre, que es lo que nosotros creímos que habíamos cortado. De hecho, el ego es la creencia de que hemos cortado esa comunicación. Ok. La jornada que juntos emprendemos. Por eso es que quería explicar esto antes de comenzar. La luz de la comunicación. Miren, la jornada que juntos emprendemos es el intercambio de la oscuridad por la luz y el de la ignorancia por el entendimiento. La ignorancia, aquí se refiere la ignorancia de que ignoro quién soy.
porque se me olvidó. Acuérdense que el ego, una de sus estrategias es el olvido. Entonces se me olvidó quién soy y por eso en este plano lo ignoro. Es el intercambio de la oscuridad por la luz y el de la ignorancia por el entendimiento. Nada que entiendas puede ser temible. Esto no se refiere a lo que nos dice el ego. Acuérdense que el ego va a utilizar todo el plan. El ego nos va a decir, claro, yo lo que tengo es que entender todas mis lecciones y cuando las entiendas que voy a estar en paz. No, no tienes que entender todas las lecciones, no tienes que ver de dónde salen. Lo que tienes que ver es por qué sufres por ellas. Cuando entiendes por qué sufres por ellas, ya deja de ser temible. ¿Ves? Ese es el entendimiento. No en sí las circunstancias, sino es algo más profundo, ¿no? Es mi visión acerca de eso. Tengo que ver de dónde sale mi percepción. Nada que entiendas puede ser temible. Ya entendí por qué yo lo veo así, no porque esto está ocurriendo. Yo no tengo, por ejemplo, viene una persona y me dice 4 cosas que a mí no me gustan y yo tengo que ver qué es lo que hay allí que a mí no me gusta. No tengo que entender que esa persona le pasó tal cosa cuando estaba pequeño, de que, no sé, de que le robaron un dinero hace un mes y por eso está así. No, no, no tenemos que entender los factores de los demás. Si los necesitáramos entender para que no sea temible, el Espíritu Santo nos los va a dar, esos detalles, pero nosotros no tenemos que hacer esa búsqueda. Nosotros siempre es hacia nosotros. Nada que entiendas puede ser temible. Es solo en la oscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador y huyes de ello para sumirte en una oscuridad todavía más tenebrosa. Mas solo lo que está oculto puede aterrorizar por lo que es intrínsecamente, sino por no puede aterrorizar por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de que está oculto. Las cosas que a nosotros nos dan miedo es precisamente porque el ego no quiere que las miremos. Me da miedo y nosotros ya, fíjense que nosotros somos, no, no quiero hablar de eso, no quiero ni pensar eso. Uy, es un terror y una cosa a nuestros pensamientos y les tenemos miedo precisamente porque los mantenemos ocultos. O sea, nos hacemos como un mito alrededor de ciertos temas. Yo no sé si ustedes, los que han hecho psicoterapias o algún tipo de terapia de algo les ha pasado que de pronto hablan con una persona. Bueno, imagínense, por ejemplo, cuando se hace psicoterapia, ¿no? Que en la psicoterapia, los que han hecho psicoterapia, que aquí hay muchos, nos vamos a algo específico. Entonces yo siempre digo, entonces claro, la gente llega y quiere aprovechar una sesión como para hablar de 30 cosas. Digo, a ver, espera, vamos a centrarnos y porque nos tenemos que ir a una cosa, o al menos que quieres que hagamos un coaching, y es otra historia. No, no, no. Y yo le digo, ¿cuál es tu prioridad? Y se ponen a llorar. No, no, yo sé, hay un temita, pero yo sé, no lo quiero ver todavía. Uno tiene que entender que no está listo. No los vamos a presionar. Pero realmente, ¿por qué no está listo? Porque todavía se está dejando convencer por el ego de que eso es demasiado horrible. No quiero ver esto. Entonces, nosotros no tenemos, como quien dice, presionar a nadie. Y tenemos que entender lo que yo ahora les dije, ¿no? Que vamos a pasar por cosas y cosas y cosas hasta que vamos a estar listos. Esa persona no está lista para hablar de ese tema, sino hablar de otro. Y no importa, está poniendo la pequeña dosis de buena voluntad en ese tema. Va a darse cuenta de los resultados de eso que entregó y ahí va a aumentar su confianza. Es así. Eso es cuando hacemos psicoterapia con otros, pero nosotros también es lo mismo. Entonces dice, más solo lo que está oculto puede aterrorizar, no por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de estar oculto. Le tenemos miedo a aquello que está oculto. Dice, lo tenebroso es aterrador porque no comprende su significado. No comprendemos su significado porque le hemos puesto otro. Acuérdense que el universo es abundancia y nuestra mente es abundante, no hay espacios vacíos allí. Entonces, donde estaba el significado del amor en esa situación, se oculta el amor que estaba allí y lo que se ve es lo que se ha visto como aterrador, que además lo hemos visto como aterrador y le ponemos más miedo y lo ponemos así como con candado. Entonces ahí no, ese miedo se va a ir proyectando y proyectando y proyectando y proyectando y proyectando y proyectando y proyectando hasta que nos cansemos. Dice, lo tenebroso es aterrador porque no comprende su significado. No comprendemos su significado porque le hemos puesto otro. Nada tiene un valor oculto.
Pues lo que está oculto no puede ser compartido. Por lo tanto, se desconoce su valor. ¿Qué es lo que dice? Aquel significado que le hemos puesto a esa situación y que lo hemos catalogado de horroroso, precisamente es horroroso porque lo estamos viendo por nuestra cuenta. Acuérdense cuál es el objetivo. Acepto la expiación para mí mismo y hoy no tomo decisiones por mi cuenta. Porque al no querer poner esa situación a verla desde el amor, el verdadero valor, como no lo he compartido, un valor de aprendizaje, como no lo he compartido, lo he querido ver de forma independiente, no voy a verle ese valor. La bendición que había en esa situación no la voy a ver. Lo que está oculto se mantiene aparte, pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto no puede ser amado y así solo puede ser temido. Todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Todos hemos pasado por situaciones que no las queremos ni pensar, ni ver. Entonces el aprendizaje ahí no los perdemos. Sin embargo, no sepamos, eh, el, el, el Espíritu Santo no nos presiona porque sabe que todos vamos a liberar absolutamente todo el mundo. La serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz donde está todo al descubierto, donde no hay nada oculto y por ende donde no hay nada que temer. Entonces fíjense algo, vamos a utilizar como las imágenes, ¿no? En nuestra mente el Espíritu Santo es una luz que para que ilumine necesita que no se le oculte nada. Por eso es que varias veces nos hace énfasis Jesús, no tengas ningún pensamiento oculto, no tengas ningún pensamiento oculto. La luz solamente es al mostrar, al poner al descubierto, no tengas pensamientos ocultos. El ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante el amor y no se mantiene oculto de él. No hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar, a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica del amor. La semana pasada, y ya varias veces nos ha dicho un curso de milagros, que el amor tiene un poder sanador y que el amor perfecto aquí es la expiación, y esto es expiación. Entonces estamos hablando, acordémonos que aquí cuando ya una persona llega al capítulo 14 de un curso de milagros, ya ha abierto su mente. Y entonces ya nos está hablando a todos nosotros que estamos listos para entender esto. Y lo que nos está motivando es a que nosotros no nos quedemos con nada, que lo entreguemos todo, que no tengamos ningún cuartico oculto en nuestra mente que no lo queramos entregar al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo lo sabe, el Espíritu Santo sabe todo de nosotros, pero nosotros tenemos que elegir que no hay nada horrible en nosotros, pero mientras nosotros digamos esto no quiero que nadie sepa, no lo voy a mostrar, nos vemos a nosotros mismos como si tuviéramos una oscuridad. No hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar, a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica del amor. Lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo, pues ha sido separado de él y se ha mantenido en la oscuridad. No nos está diciendo lo mismo, pero otra palabra. Los centinelas de la oscuridad lo vigilan celosamente, y tú, que fabricaste de la nada a esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos. Ok. ¿Cuáles son estos guardianes de la oscuridad? Los guardianes de lo ilusorio, las centinelas de la oscuridad. Varias veces nos dice que no nos damos cuenta ni sabemos lo receloso que es el ego con su sistema de pensamiento y con que nosotros no miremos allí. Y nos dice que realmente cuando no queremos ver, ya yo les dije la imagen, nosotros vamos a ver el miedo como algo espantoso, oscuro, negro, feo, ¿vale? Pero que atrás está el recuerdo de quién somos. Y entonces nos dice que no miremos para acá, pero realmente creemos que le tenemos miedo a la bola esta negra. No, le tenemos miedo al amor. Porque el ego sabe que si nosotros en nuestra conciencia
aceptamos la verdad de quienes somos, el mundo tal como lo vemos desaparece. Nuestra individualidad que habíamos querido ganar desaparece y no queremos. Entonces realmente parece que es al miedo, pero es a lo que está atrás. O sea, el ego lo sabe. El ego lo sabe. Voy a poner resistencia para que no mires esto porque sé que esto no es nada. Y cuando lo mires desaparece. Pero realmente a lo que le tiene miedo es a lo de atrás. Le tenemos resistencia al amor. Y entonces aquí nos dice cuáles son los centinelas de la oscuridad. En el capítulo 19, donde hay una parte que es bien interesante, que se llama los obstáculos de la paz. Los obstáculos a la paz. Los obstáculos a la paz es los obstáculos que desde el ego se le ponen a la paz, tal cual, los obstáculos que le hemos puesto al amor. Y hay uno que es el cuarto obstáculo, que es el temor a Dios. Fíjense, esa luz que yo les estoy diciendo que está detrás del miedo es Dios. Es Dios en nosotros. Y hay, a ver, yo lo señalé aquí, en el, o sea, en el, en el capítulo 19, en el punto número 4, los obstáculos a la paz, y esos están señalados por A, B, C, D, E, hay varios. Y en el D, el cuarto obstáculo, el temor a Dios, en el párrafo número 6, nos habla de cuáles son estos centinelas a la oscuridad, que son los que hacen que nosotros, que son los guardianes de lo ilusorio, ¿ok? Fíjese, y tú que fabricaste de la nada esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos. Aquí nos dice, se los voy a leer. Dice, y ahora te encuentras aterrorizado ante los que juraste no volver a mirar nunca más. Porque es que nos dice que nosotros hicimos como un pacto con el ego, ¿no? Donde juramos que no íbamos a volver a ver nunca más nuestra verdad, porque queríamos vivir creernos totalmente que estábamos separados. Y nos dice, y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos, y los pone entre comillas. ¿Cuáles son esos amigos? La belleza del pecado, la belleza de la creencia en la separación, o sea, el montón de beneficios de creer que estamos separados. La sutil atracción de la culpabilidad. Ya nosotros hemos hablado muchísimo de lo atraídos que estamos a la culpabilidad. La santa imagen encerada de la muerte. Creemos en la muerte porque nos identificamos con un cuerpo y desde allí le tenemos terror a un montón de cosas. Y el temor de la venganza del ego a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Se alzan todos, rogándote que no levantes la mirada, pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, ellos desaparecerían para siempre. Todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Entonces, fíjense cómo nos los pone aquí. Lo que se mantiene, lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder coercitivo, pues ha sido separado de él y se ha mantenido en la oscuridad. Los centinelas de la oscuridad lo vigilan celosamente, lo vigilan celosamente. Acuérdense y tenemos que irnos, que tenemos que ser vigilantes de nuestros pensamientos, porque estos amigos, entre comillas, este pacto que hicimos con el ego, sí están pendientes. Sí están pendientes de que nosotros busquemos e encontremos muchísimas justificaciones para no mirar allí, para no entregar eso. Los centinelas de la oscuridad lo vigilan celosamente. Y tú, nos habla el tomador de decisiones, que fabricaste de la nada a esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos. Acuérdense que aquí lo que nos lleva es, ojo, que tomamos la elección, a nosotros, el tomador de decisiones, tomó la elección de creerse separado y tiene que tomar otra. Pero la manera de tomarla no es una y ya, es en lo específico, todas esas oscuridades entregarlas. Entonces dice, vas a continuar otorgándole un poder imaginario a esas extrañas ideas de seguridad. No son ni seguras ni inseguras. No protegen ni tampoco atacan. No hacen nada en absoluto, pues no son nada en absoluto. En cuanto que guardianes de las tinieblas y de la ignorancia, acuérdense, de la ignorancia de recordar quiénes somos, no recurras a ellas, a no ser que quieras sentir miedo.
pues lo que mantienen en la oscuridad es temible. Abandónalas, y lo que era temible dejará de serlo. Sin la protección de la oscuridad, lo único que queda es la luz del amor, pues solo este tiene significado y solo él puede vivir en la luz. Por eso es que nos dice que todo lo demás no puede sino desaparecer. Yo ahora les decía, aquí nos habla a nuestra parte racional y nos dice, vamos a practicar esto. Sin práctica no hay avance. La práctica, ¿dónde? En nuestras lecciones, en ese plan individualizado que tenemos. Entonces, necesitamos darnos cuenta de las grandes resistencias que tenemos para no entregar ciertas cosas. Entonces dice, pues solo este tiene significado y solo él puede vivir en la luz. Le ponemos significado a lo que no lo tiene. Cuando nosotros vamos a las primeras prácticas, en las lecciones, le he dado a todo el significado que tiene para mí. Le inventamos a todo un significado, le tenemos miedo a ese significado. Y ese significado no es nada. Es válido solo para nosotros. Por eso es que dicen, no tiene ningún significado. Es tu propio invento. Ese significado no lo comparte nadie. Pues solo este tiene significado y solo él puede vivir en la luz. La luz del amor es el que da el verdadero significado. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea? Tienes que soltar lo que tú crees que eres. Tienes que soltar los significados para que pueda permitirse ver el verdadero. Acuérdense que tenemos que entender esto. No hay espacios vacíos. Y nosotros en ese pacto ilusorio que hicimos con el ego, llenamos, sustituimos, mandamos al olvido, pero no lo pudimos eliminar, la verdad en las casillas de nuestra mente y pusimos significados ilusorios, que no los creímos y lo primero que se vació, que se vació de la conciencia, se fabricó una conciencia, miren, se fabricó una conciencia donde se pudiera poner una nueva información. No se pudo eliminar la verdad, pero se ocultó. Sigue estando allí oculta, debajo de todos los significados. ¿Y a qué fue lo primero que le pusimos significado? A nosotros. La muerte cede ante la vida, simplemente porque la destrucción no es verdad. Claro, acuérdense que es uno de los centinelas, la muerte. Cede ante la vida, simplemente porque la destrucción no es verdad. La luz de la inocencia desvanece la culpa. Fíjense que están los centinelas. Por eso es que uno lo lee y dice, pues bueno, ¿por qué me está contando esto? Claro, porque estos son los guardianes de la verdad. La luz de la inocencia desvanece la culpa, la atracción a la culpa, con su fulgor. Porque cuando se pone uno al lado de la otra, la verdad de una hace que la falsedad de la otra resulte perfectamente evidente. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros le entregamos, que es nuestra decisión, y estar dispuesto, le entregamos, va a poner la oscuridad al lado de la luz. Y ahí es cuando nosotros, fíjense, se pone uno al lado del otro, en vez de uno escondido atrás del otro. La verdad de una hace que la falsedad de la otra resulte perfectamente evidente. No mantengas la culpa separada de la inocencia, pues tu creencia de que puedes conservar las dos es completamente absurda. Lo único que has hecho al mantenerlas separadas es perder el significado de ambas, al confundir una con la otra. Y así no te das cuenta de que solo una de ellas tiene sentido, la otra no tiene sentido en absoluto. En otras palabras, hemos inventado la culpa, porque este es el mundo donde quisimos que hubieran los opuestos. La sensación de inocencia sigue estando allí, pero también es una inocencia desde el ego, ¿no? Donde yo soy inocente para que tú seas culpable, entonces sigue habiendo la culpa allí. O sea, en esa inocencia egoica está la inocencia verdadera, está escondida. Entonces dice, necesitamos poner la inocencia aquí y la culpa acá, para que tú veas. ¿Has considerado la separación como un medio de interrumpir la comunicación con tu padre? El Espíritu Santo la reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió, pero sí se había velado. Él puede valerse de todo lo que ha fabricado para su santísimo propósito. Él sabe que no está separado de Dios.
pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que lo estás. Fíjense, el Espíritu Santo, como le digo, puede ver los errores de nuestra mente, pero saben que no son verdad. Lo que hace el milagro. De eso, y solo de eso, es de lo que Él desea apartarte. ¿De qué? Mire, Él sabe que no estás separado de Dios, pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que lo estás. Nosotros percibimos un montón de cosas que nos hacen pensar que realmente estamos separados de Dios. La primera que utiliza el ego es cuando nosotros decimos, si hay un Dios, dice, vale, el Dios tuyo está hecho para que cumpla tus caprichos aquí, más bien mis caprichos. También, los caprichos egoicos está para que Dios los haga, ¿no? A ver. Entonces, el Dios está hecho para eso. Como no lo va a cumplir los caprichos del ego, que son para su propia salvación, va a decir, no existe. Estoy separado. Esto me lo tengo que trabajar yo. O sea, nosotros en nuestra vida tenemos un montón de percepciones equivocadas con las que justificamos que estamos separados de Dios. Entonces, has considerado la separación como un medio de interrumpir la comunicación con tu Padre. El Espíritu Santo la reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió, pero sí se había velado, porque el Espíritu Santo trabaja, su función es en la creencia de la separación. Entonces, primero, nosotros creemos que estamos separados y Él no los va a reinterpretar esa creencia en la separación. Bueno, ya que creemos que estamos separados, vamos a utilizarlo como un medio para restablecer la comunicación con el Padre. Nos dice, o sea, nos empieza a hacer como aceptar un milagro. Oye, no estoy separado, pero no me estoy comunicando. Bueno, me voy a empezar como a comunicar. Él puede valerse de todo lo que ha fabricado para su santísimo propósito. Él sabe que no está separado de Dios, pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que lo estás. Todas esas percepciones con las que nosotros decimos, si estoy separado. No, 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 yo no creo que estoy separado. Cada vez que sentimos miedo, creemos que estamos separados. Y necesitamos ver eso que hemos percibido, tal como lo hemos percibido. De eso, y solo de eso, es de lo que Él desea apartarte. Te enseñará cómo usar a tu favor el poder de decisión que concebiste para sustituir tu poder creador. Acordémonos, aquí en la conciencia nosotros sustituimos el poder creador por el poder de decisión, que tampoco lo sabemos usar, porque acuérdense que hace como, bueno, a finales del capítulo 13 llega un momento que nos dice, acuérdate que no decidas nada por tu cuenta porque no sabes decidir. Acuérdate que la primera decisión que tomaste fue creerte que estabas separado. O sea, fue un error. Cada vez que decides por tu cuenta, metes la pata. Entonces, fíjense, te enseñará cómo usar a tu favor el poder de decisión que concebiste para sustituir tu poder creador. Tú que concebiste el poder de decisión para crucificarte a ti mismo, tienes que aprender del Espíritu Santo cómo utilizarlo en beneficio de la santa causa de la restauración. Aquí no, el Espíritu Santo utiliza todo lo que nosotros hemos fabricado. Fabricamos el poder de decisión. Bueno, pues vamos a utilizarlo para el plan. Vamos a utilizar el cuerpo para el plan. Vamos a utilizar todo lo que nos daba miedo para el plan. ¿Tú qué hablas? Haciendo uso de símbolos turbios, que ya nos empieza a hablar de lo que es el lenguaje cotidiano, como nos comunicamos con nosotros, fíjense, que además nosotros nos angustia mucho cuando, por ejemplo, esto siempre lo veo. Cuando he hecho retos, cuando he hecho cosas y tal, siempre la gente dice, oye, dime exactamente cómo es que tú lo dices, dime que no sé qué, o sea, tenemos un miedo a las palabras. Mira, tú que hablas haciendo uso de símbolos turbios y engañosos, no entiendes el lenguaje que has inventado. No tiene sentido, pues su propósito no es facilitar la comunicación, sino interrumpirla. Ok, acuérdense que el Espíritu Santo está utilizando todo lo que hemos inventado para el plan de la separación, lo va a utilizar para su plan. Entonces nos explica que el lenguaje, ¿vale? El lenguaje tal cual nosotros intentamos comunicarnos, que fue hecho para cortar la comunicación. Esto es muy interesante, porque significa que sin el lenguaje, el Hijo de Dios no se comunica por medio de palabras, o sea, porque acuérdense que entonces nos dice que las palabras son símbolos de símbolos. Nosotros nos comunicamos directamente por los símbolos, entonces era como más perfecto. Esto suena así como si estuviera hablando que el Hijo de Dios se comunica de manera directa.
Nosotros pensamos que es por telepatía y lo vemos como un poder psíquico, pero nos dice ya va, el padre se extendió en el hijo y le comunicó todo lo que sabía de él. Y esa comunicación es constante, pero no es con palabras, las palabras limitan. Fíjense que a veces nosotros queremos expresar algo y uno dice, bueno, a ver, yo le digo al Espíritu Santo, habla tú por mí, pero antes de que yo dijera de esa forma, yo intentaba, yo decía, a ver, me iba hasta con el diccionario. A ver, quiero decir este significado, a ver, ¿cuál será la palabra más propicia? Normalmente las palabras estaban en desuso. Yo decía, yo no sé cómo, qué palabra apropiada para explicar esto que yo quiero explicar. Y es que, y en todos los lenguajes, no solamente nos está hablando en el castellano, hay unos lenguajes que son como un poco más ricos, otros que son como más cortos, pero está hecho como todas las cosas de aquí del mundo para cortar la comunicación y no para facilitarla. Entonces dice, tú que hablas haciendo uso de símbolos turbios y engañosos, no entiendes el lenguaje que has inventado. No tiene sentido, pues su propósito no es facilitar la comunicación, sino interrumpirla. Esa es la razón por la que quedamos como cortos con el lenguaje. Si el propósito a ver, dice Vilma. A mí me pasa que no sé cómo hablarle al Espíritu Santo. Bueno, aquí tienes la respuesta, Vilma. Ya tú vas a ver. Si el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, del propósito desde el Espíritu Santo, ojo, se fabricó el lenguaje para cortar la comunicación, no solo con Dios, sino con los hermanos, con todos, para cortar la comunicación. Aquí esto es un sistema que quiso cortar comunicación. Si el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, ¿cómo puede tener sentido dicha lengua? Obvio. Más incluso este extraño y tergiversado esfuerzo de querer comunicar, no comunicando, contiene suficiente amor como para hacer que tenga sentido, si su intérprete no es su hacedor. Ok, estamos hablando de que el lenguaje es cortico, ¿vale? De que el lenguaje es cortico, es limitado, nos dificulta la comunicación por descarte en vez de facilitarla. No solamente entre nosotros, sino con el Espíritu Santo, que es lo que hemos creído, una forma de cortar la comunicación. Ya no nos vamos a comunicar de forma directa, sino con palabras. Entonces dice, bueno, sin embargo, más incluso este extraño y tergiversado esfuerzo de querer comunicar, no comunicando, fíjense esto, fíjense, el hecho de que se dijera, vale, no me quiero comunicar, pero me quiero comunicar, dice, ya había un poquitico de amor. Y de ese minúsculo amor de querer comunicar, aunque sea un poquito, se aprovecha el Espíritu Santo. Dice, contiene suficiente amor como para hacer que tenga sentido, si su intérprete no es su hacedor. Ok. Fíjense que aquí nos ponen totalmente en dependencia. Nosotros somos el intérprete de una voz. No somos quien dirige el mensaje. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a hablarle al Espíritu Santo, parece que somos nosotros quien le va a hablar al Espíritu Santo. Esto es interesante, Vilma, mira. Cuando nosotros decimos, a ver, quiero hablar con el Espíritu Santo, realmente nos parece que nosotros nos queremos comunicar al Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo en nosotros quien se está comunicando con nosotros. O sea, el Espíritu Santo es bien interesante porque es el que inspira que nos comuniquemos con Él. Por lo tanto, no tenemos que tener preocupación de cómo le vamos a hablar, si es su propia inspiración. Las palabras ya están puestas allí. O sea, cuando uno quiere, uno tiene así como, porque fíjense que son como llamados, ¿no? Son como, a ver, yo le quiero decir al Espíritu Santo que no puedo sola. Yo le quiero decir al Espíritu Santo que estoy angustiada. Yo le quiero decir al Espíritu Santo que necesito su ayuda. ¿Cómo se lo explico? Pero si ya el desearlo, ya, está, ya es una inspiración. De hecho, les voy a contar algo. Nos dice un curso de milagro que el deseo es la primera, yo ahora les decía, de estar listos. Cuando estamos listos, lo primero que nos surge es el deseo de la corrección. Y les aseguro que nosotros tenemos muchas veces deseos de corrección. Ese deseo de corrección ya es inspiración divina, ya es inspiración del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, simplemente con que sentimos el deseo de la corrección y nosotros nos aquietamos y decimos, aquí estoy, ya el Espíritu Santo, que Él sabe lo que yo quiero comunicar, no le tengo que poner ninguna sola palabra.
Ahora, entre nosotros, hermanos, sí necesitamos que el Espíritu Santo hable. Cuando queremos hablar no que hablemos de un curso de milagros, pero cualquier cosa que hagamos que queramos que la gente se sienta inocente, que se sepa inocente, entendamos eso. Es empezar a no identificarnos con el personaje, sino con nuestra parte pura. Estoy interpretando, no soy quien hace el mensaje. Dice, tú que lo inventaste, solo estás expresando conflictos. Si nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, vamos a expresar conflictos. Por eso no nos preocupemos de cómo son las palabras que vamos a utilizar. Si necesitamos palabras, cuando ya soltamos el control, fíjate, esto es interesante, ¿no? Siento el deseo de comunicarme. No sé cómo. Por lo tanto, tengo que soltar el control de lo que yo tengo que decir. Porque sé que al querer controlar lo que yo le tengo que decir al Espíritu Santo, realmente lo único que voy a expresar es mi conflicto de creer que yo estoy a cargo cuando yo no estoy a cargo. Entonces, tú que lo inventaste solo estás expresando conflictos y el Espíritu Santo quiere liberarte de ellos. Pon en sus manos lo que quieres comunicar. Es más fácil. Si somos unidad, somos unidad. A ver, Espíritu Santo, tú sabes lo que yo estoy deseando. Lo que estás deseando cada vez que tienes ganas de hablar con el Espíritu Santo es la paz. Deseo la paz, punto. Y esa paz va a dar forma en lo específico. Va a tener así como, va a dar el milagro donde se requiere. Sin embargo, dice Jesús, entrégame todas tus tristezas y tus alegrías. Oye, todavía quiero controlar un poco lo que quiero decir o me hace falta expresarme, pues lo expreso tal como lo siento. No hay forma de que haya un error, porque realmente el Espíritu Santo no escucha las palabras porque sabe que son desacertadas. Lo que escucha es el canto de la oración, tal como nos dice en el anexo. Entonces, no nos preocupemos. Oye, me hace falta. O sea, yo no me siento a gusto sin decirle unas palabras. Pues dilas, que no te preocupes, que no le va a prestar atención a las palabras. Va a entender justo lo que le estás diciendo y vas a tener el resultado que requieres. Así que no te preocupes. Si te hace falta el desahogo, buenísimo, buenísimo. Por ejemplo, en estas cosas de la expiación, ¿no? De entregarle la oscuridad. Si es por ahí, si es muy adecuado que nosotros le pongamos nuestras palabras a esa oscuridad. Porque cuando nosotros empezamos a poner palabras, nos conecta más como con la emoción, fíjense esto. Las palabras nos empiezan a conectar más con la emoción que habíamos escondido. Acuérdense que entre estos centinelas está el ver eso del miedo con mucho miedo. Y a medida que nosotros nos permitimos expresar palabras, es como si nosotros estuviéramos hurgando en ese miedo que no queríamos ver. Y entonces incluso nos vamos a sorprender de las palabras que podemos usar. A mí alguna vez me ha pasado que yo he dicho cuando estoy haciéndome una autopsicoterapia, que no la estoy haciendo yo, sino que le entrego al Espíritu Santo todo, y empiezo a ver, te lo voy a decir tal cual como yo lo siento. Y entonces empiezo a hablar y a veces me han salido unas palabras tan raras que las he anotado y después las he buscado en el diccionario. Y me he sorprendido, como les digo, por eso es que sé esto. Palabras antiguas que están en desuso, pero que me parece que son apropiadísimas para lo que yo quería decir. Yo decía, esta palabra tan rara, espérate un momentico, que yo, por curiosa, porque bueno, me gusta la comunicación, entonces soy un poco quisquillosa con eso. Y el Espíritu Santo lo sabe, entonces yo sé que no se enrolla por eso. Pero digo, a ver, yo quiero ver qué es lo que significa esto que yo estoy diciendo. Y yo quedo sorprendida. Entonces eso, vamos hurgando de las palabras que vamos a decir son las adecuadas, pero es no porque el Espíritu las necesite, ojo, el Espíritu Santo no las necesita, las necesitamos quizás nosotros. Entonces, tú que lo inventaste, el lenguaje, solo estás expresando conflictos y el Espíritu Santo quiere liberarte de ellos. Pon en su mano lo que quieras comunicar. Él lo interpretará con perfecta claridad, pues sabe con quién estás en perfecta comunicación. Dice, no sabes lo que dices, por lo tanto, no sabes lo que se te dice, pero tu intérprete se da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje. Fíjense. Él no intentará comunicar lo que no tiene sentido, sino que separará todo lo que lo tiene, descartando el resto, y les transmitirá a aquellos que verdaderamente quieran comunicarse contigo lo que en verdad quieres comunicarles. Hablas dos lenguajes al mismo tiempo, lo cual no puede ser algo ininteligible. Mas si uno de ellos no tiene sentido y el otro lo tiene, solo este último puede utilizarse para la comunicación, el otro no haría sino obstruirla.
Como nosotros tenemos dos sistemas de pensamiento, desde el sistema del pensamiento del Espíritu Santo, que nosotros lo tenemos que elegir, el Espíritu Santo nos va a facilitar la comunicación. Nos va a decir las palabras justas, vamos a hablar comunicación asertiva o comunicación consciente. Esto por eso les digo, no solamente si estamos hablando de un curso de milagros, que va, es en nuestras relaciones. Nuestras relaciones, el objetivo siempre es la paz. Y para que el objetivo se cumpla, que es el de la paz, tenemos que tener una comunicación consciente. Y para que la comunicación sea consciente, lo mejor que nosotros podemos hacer es soltar el control de lo que es esa comunicación. Espíritu Santo, aquí yo lo que deseo es la paz, no sé cómo. Encárgate tú. No sabes lo que dices, por lo tanto no sabes lo que se te dice. Pero tu intérprete se da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje. Ay, es que yo no, Sonia, ¿tú sabes lo que pasa? Me lo han dicho. Que como yo no leo tanto como tú, yo no me sé expresar. No te tienes que preocupar porque yo leo mucho, pero si yo confío en que yo me sé expresar, yo me sé expresar porque no pretendo controlar lo que voy a decir, porque si no me estreso. Él no intentará comunicar lo que no tiene sentido, sino que separará todo lo que lo tiene, descartando el resto. Y les transmitirá a aquellos que verdaderamente quiera comunicarse contigo lo que en verdad quieres comunicarles. Estamos hablando de que los dos tenemos que tener la misma intención de comunicarnos. Hablas dos lenguajes al mismo tiempo, lo cual no puede sino ser algo ininteligible. Mas si uno de ellos no tiene sentido y el otro lo tiene, solo este último puede utilizarse para la comunicación. El otro no haría sino obstruirla. Desde el sistema del pensamiento del ego va a utilizar el lenguaje para el propósito con el que lo fabricó, que es el de obstruir la comunicación. Por eso es siempre nosotros unidad. Espíritu Santo, toma mi mente. Espíritu Santo, te encargo no tomar ninguna decisión por nuestra cuenta. Y en la comunicación es un ámbito que está todo el tiempo, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, incluso los que estamos en redes sociales y todo eso es comunicación con un hermano. Entonces, no controlemos lo que tenemos que decir. Ay, entonces yo no puedo hacer un pollo. Sí, imagínate, sería el colmo. Pero si nosotros, desde la mañana, Espíritu Santo, toma mi mente, Espíritu Santo, elige esto conmigo, que sepamos que las ideas que nos van a venir son las apropiadas. La única función del Espíritu Santo es facilitar la comunicación. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no me estoy comunicando con mi hijo. Para poder restablecerla, por consiguiente, tiene que eliminar todo lo que la obstaculizaría. Por lo tanto, no le ocultas nada que pudiera obstruirla, pues él no atacará a tus centinelas. Varias veces nos lo pone, que el Espíritu Santo no nos presiona, no nos pone prisa, dice, tú, no puede elegir por ti. Hay una parte que me parece muy linda que dice, lo máximo que puede hacer el cielo es elevar un suspiro, como que se está tardando. Pero es como una metáfora, porque el cielo no se está lamentando porque nosotros sabe que estamos seguros, lo que creemos que no estamos seguros somos nosotros. Dice, por lo tanto, no le ocultes nada que pudiera obstruirla, pues él no atacará a tus centinelas. Acordémonos, ¿cuáles son los centinelas? La atracción a la culpabilidad, la muerte. Simplemente llévalos ante él y permite que su dulzura te muestre que en la luz no son temibles y que no pueden servir de guardianes de las tenebrosas puertas tras las cuales no hay nada que se encuentre celosamente oculto. Abramos todas las puertas y dejemos que la luz entre raudales. Vamos a llevarlo a un punto práctico. Esas cosas que nosotros pensamos que son horribles de nosotros. Esas cosas que nos avergonzamos de nosotros mismos. Eso que pudiéramos llamar nuestras sombras. Que por cierto, el jueves voy a hablar de las sombras. Esas son cosas que no queremos entregar. Todo, todo lo que nosotros decimos, yo no debería ser así. Vamos a entregárselo. Yo no debería pensar esto, yo no debería desear esto, yo no debería, no sé, pensar estas cosas que pienso. Por ejemplo, la mentecita nuestra es así,
tenemos que saber que tenemos pensamientos descabellados y nos los tomamos muy en serio, nos sentimos culpables. Ay, Dios mío, qué miedo tengo que pensé que mis padres iban a tener un accidente. Qué miedo tengo que pensé que mi hijo salió y le va a pasar algo. Qué miedo tengo de haber pensado que tal avión se iba a caer. Qué miedo tengo. Así, no sé, cualquier cosa que nosotros pensemos, como yo decía en el curso de numerología, cuando somos antipáticos a propósito, ¿verdad? Uno dice, ay, Dios mío. Después uno lo piensa, uno dice, "Ah, como yo dije así, como yo respondí así, que no sé qué. Ya está, vamos a mostrar toda esa oscuridad. Vamos a mostrar toda esa oscuridad. No nos quedemos con esos pensamientos, con esa culpabilidad, porque nos quedamos con eso y nos vamos a sentir culpables. En cambio, aquí dice, abramos todas las puertas y dejemos que la luz entre a raudales. En el templo de Dios no hay recintos secretos. Sus puertas están abiertas de par en par para recibir a su hijo. No está diciendo que un pedacito de su hijo, ni la parte bonita de su hijo. No, está diciendo su hijo, que cree que está separado y tiene pensamientos descabellados y no se está riendo de ellos. Nadie puede dejar de acudir allí donde Dios lo ha llamado, a menos que él mismo le dé la espalda a la bienvenida que le extiende su padre.